Y brother, ¿me escuchas? Feliz cumpleaños, hermano. Gracias, brother, gracias, gracias. Un honor, vale. ¿Cómo Así, estás? espontáneamente, conectándonos de forma espontánea. Eh, Buenísimo. ¿Qué hora es allá? ¿Tú estás en dónde ahorita? y ahorita estoy en mi casa, estoy en la cocina, son las 3:40 de la madrugada. ¿De la mañana? Sí, estoy en la cocina ¿Pero estás porque en qué país? ¿Tú estás, en estás en Madrid, España? ¿Es que? y ahorita estoy en Madrid. Ah, buenísimo. Y mi casa ya no me pertenece, mi casa le pertenece a mis bebés, entonces para conectarme me vine a la cocina. Pero no, Oye, buenísimo. ¿Están durmiendo ahorita? Los chamos, ¿están durmiendo? sí, están durmiendo. Y sabes que ahorita estoy en un modo papá. Pero bueno, aprovecho Claro. esta oportunidad para darte un feliz cumpleaños, una vuelta más Gracias, brother. alrededor del sol, y eso se celebra. Hay que celebrarlo Así mucho es, y darle gracias a Dios por eso. Y bueno, también viendo la así es. noticia de Juan y, De Juan, o sea, mira, me te voy a imagino decir que te algo mueve mucho, ¿no, Loren? Sí. algo que va a ser duro, pero es así, mira, parece mentira, pero hay muchos quienes no perdonan que los presos políticos salgan en libertad, que no les perdonan que salgan vivos de la cárcel He y se escuchado. atreven a juzgar a las personas que salen en libertad, ¿no? Sin ni siquiera estar cerca de una cárcel, ¿no? Y esto lo digo porque, eh, oye, lo que se vive allá adentro nunca se termina de contar. Y no se termina de contar, uno, porque no quiere generarle más dolor a tus seres queridos. Y dos, porque no logras ni vas a tener palabras para contarlo. La última vez, Sí. yo, 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 digamos que Requesén vino una generación después que la mía, y yo no, su generación y la mía no interactuó mucho, pero yo lo vine a ver en persona en la cárcel, bro, ¿Tú lo viste a Juan en la cárcel? con una reja de por medio, y fue muy duro, o sea, fue muy ¿En, duro, en cuál cárcel, en, Loren? en el Sí. helicoide, eso fue en el helicoide, En el helicoide. y fue muy duro, Verga, o sea, muy duro encontrarse en esas circunstancias. Y el hecho de que él hoy pueda abrazar a sus dos hijos y dormir con ellos, hermano, eso es maravilloso, eso es bellísimo. sí, Y, y, y yo creo que es algo que debe alegrarnos a todos, a todos. Lamentablemente hay muchos que faltan, pero, sí. pero bueno, por eso no hay que dejar de trabajar y de luchar. Así Eh, es, mi hermano. Así es. y Comprometido con la libertad de también Venezuela hasta que se logra. comprensión, porque lo peor que le podemos hacer a Juan es que ahora queramos decirle a él cómo vivir su vida. Y qué debe decir y qué no debe decir, y qué debe hacer y qué no debe hacer. O sea, ya bastante estuvo con estar preso. O sea, y lo digo por Exacto. experiencia, porque una vez que salen los presos políticos, de Ujú. la gente se cree con la autoridad de decirle qué hacer y cómo hacer las cosas. Ujú. Y no tienes que ¿Por qué? respetar. Como queriendo imponer algún patrón de Claro, acciones, de vida, de... y no es justo, ¿sabes? No, y eso ha pasado con todos los presos políticos, no solo en Venezuela, algo a lo largo de la historia. Y uno tiene que ser muy respetuoso de las cosas, uno debe ser muy comprensivo de la situación. Lo que ha vivido nuestra generación no ha sido fácil. Nosotros no pusimos a Chávez en el poder, ni a Maduro. O sea, ¿Tú tienes que edad, Loren? ¿Qué edad tienes tú yo tengo ahorita? 31, pero cuando llegó Y, Chávez tenía y 9 años. ¿No? claro, o sea, O sea, yo nací en el 88. O sea, en el 88. Claro. entonces, nosotros lo que conocimos en Venezuela fue la dictadura. Y teníamos dos opciones, o nos íbamos o luchábamos. Y decidimos luchar. Y eso tenía un costo. Y Bueno, hemos tu generación, sí, crecido peleando en esto. Pero bueno, después hablaremos de eso. Ahorita lo importante, sí, claro, claro, claro. yo Sí, estoy no, muy lo único que te quería decir de eso es, bueno, que
tu generación de venezolanos luchadores es admirable, o sea, admirable y obviamente, para mí, o sea, yo lo pienso, el pueblo de Venezuela no ha sabido valorar lo que ustedes han hecho, o sea, tanto la gente en el 2014 como en el 2017, pero como todo en la vida, Loren, que está en las manos de Dios, y tú lo sabes más que nadie, porque sé que eres un hombre de profunda fe, este, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y va a llegar un momento en que Venezuela, después de que caiga esta gente y que renazca, eh, va a valorar todo lo que ustedes hicieron. Y de todas formas hay algo que va más allá de la valoración de la gente, ¿sabes? Que es lo que menos importa, es lo que Dios ve, que es lo que claro. más importa, es lo que sí importa. Y eso sí que no falla. Y eso sí que está presente siempre. Y, y que, y que Dios premia al hombre bueno y al hombre justo y a la gente que tiene cosas buenas en su corazón. Mira, Y eso viene, o sea, eso viene. ¿sabes qué? Ese ¿Sabes qué? premio de Dios me refiero, ¿entiendes? Claro, ¿sabes qué? Yo siento que se ha subestimado y los venezolanos hemos subestimado, y es el valor y la importancia de la espiritualidad en una lucha por la libertad. Porque fíjate, y yo más o menos escribía sobre esto en la carta cuando nació mi segundo hijo, y es que, Ujú. o sea, tú puedes tener una gran capacidad oratoria, puedes tener muchos recursos gerenciales, puedes tener un super partido y una super maquinaria detrás, tú puedes tener incluso un gran apoyo financiero y logístico, Ujú. tú puedes tener condecoraciones, premios, ganar elecciones, liderar marchas, contramarchas, tú puedes liderizar conspiraciones, hacer todo, Sí, pero si espiritualmente tú no estás fuerte, a ti te quiebra cualquier tentación. ¿Sabes? exacto, Y exactamente. ese es y el tema es que nos preparamos y nos formamos en cómo decir las cosas, en qué color usar, en cómo El organizar. posgrado, el ¿Sabes? cursito, el taller, Exacto, posgrado, pero las de, reuniones con el partido, por ejemplo. O sea, exacto, bueno, yo no estoy en ningún partido, ¿no? Pero, o sea, sé cómo funciona el tema. y perdemos de vista la importancia de la fuerza de la espiritualidad en esto. Y la espiritual no Sí. es como un Y, acto religioso y de iglesia, más allá de eso. Esa es la fuerza interior de descubrir en otras cosas, más allá de lo material, ¿no? La sí, felicidad, el valor, ¿sabes? La virtud. Entonces, eso creo que nos hace falta a todos los líderes venezolanos en esta lucha, ¿sabes? Y por eso de a veces ponemos la atención en ciertas coyunturas o en ciertos grupos políticos y fallamos, porque mientras que pongamos eso y descuidemos la fuerza interior necesaria. O sea, la corrupción no se vence, la corrupción no se vence con represión ni con leyes, la así corrupción es. es fortaleza espiritual, Con formación, con valores. con valores, en Así es, mi principio. hermano. O sea, Sí. Y así, sí, como dices tú, o sea, no es un tema, no es un tema de un requisito más, ¿no? De un hacerle check a lo que, a lo que se supone ser un dirigente o un líder o un luchador que, bueno, que sabe de esto, sabe de historia, sabe de política, sabe de economía y también sabe de religión. No, o sea, no es una materia. O sea, no claro, es una materia que tienes que tener el requisito cumplido. No, es simplemente, es la espiritualidad que vives en el silencio, detrás del público, detrás de cámara, detrás de la expectativa de la gente, cómo tú de verdad este, te comunicas con Dios y buscas la sabiduría y buscas estar conectado con Dios para que te vaya bien en la vida, pero primero por ahí, o sea, es número uno. Y, y eso, bueno, mucha gente no lo sabe, o sea, sobre todo la gente obviamente la gente que no ha tenido una experiencia de Dios, ¿ok? claro, O la gente que no ha tenido bueno, experiencias como las que tú tuviste y como las que yo tuve, que luego te contaré,
que por supuesto muchas de las personas que son mis amigos que me están escuchando saben, otros no, pero situaciones en donde la vida te pone en una situación en la que no te queda otra salida y la única opción es hablar con Dios, o sea, claro. ponerlo en primer plano y aferrarte a él, porque, o sea, llega un momento en el cual, o sea, es lo único que se tiene, porque lo pierdes todo, te quitan todo, y lo único que te da la fuerza y que te puede dar la sabiduría para salir de esa situación o de ese hueco es precisamente el Señor, pues. O sea, Es tú, por que, cierto, yo no te pregunto, tú eres católico, y católico, tú eres católico. sí, sí. Y Okay. bueno, he tenido la oportunidad, como tú bien lo dices, de tener una experiencia significativa, ¿no? A lo largo de mi vida, no solo durante la Claro, cárcel, antes no, y después, claro, una experiencia maravillosa que, mira, esto es un mundo de muchas tentaciones. O sea, esto es un mundo, el mundo del poder es un mundo duro en sí, sí. tentaciones, ¿sabes? Y uno está Mucha constantemente, gente rodeándote, muchos intereses, uno muchos... está en ese campo minado y pasando circunstancias difíciles. Entonces, claro, Uh-huh. ahí es por eso es donde digo, por que hacer las cosas de forma correcta, de hacer las cosas de forma como deben ser, porque si hay una forma correcta de hacer las cosas, no vale la pena, ¿no? En un mundo tan, con tantas perversiones donde la historia y la realidad parece decirnos que, ¿sabes? Que los malos ganan siempre, ¿no? Uh-huh. La Exacto. tentación está ahí, ¿no? Pero yo tengo una experiencia y que, mira, o sea, yo tengo dos hijos maravillosos, ¿sabes? O sea, yo tengo a mi mamá conmigo, tengo a mi familia, tengo aquí, y chamo, o Qué sea, bueno, pues. eso es algo maravilloso que seguramente si yo no hubiese hecho cosas incorrectas, hubiese logrado algunas cosas, ¿no? Que aparentemente fantásticas, Aparentemente, exactamente. feliz, fueron ser Exacto. feliz. O sea, Sí. entonces, O son una trampa, Loren, porque son cosas que a primera vista se te presentan como perfectas, como idóneas, como aquello que supuestamente me está faltando y necesito ahorita, pero son una pequeña trampita, pues, que te pone el enemigo ahí. es que Es mira, un espejismo. Y una vez que entonces entras en esa ruleta o que te montas en ese escenario, luego de eso viene otra cosa que no es al principio. Y eso que viene luego es un escenario sumamente perjudicial para tu vida. O sea, solo Dios sabe en realidad qué es lo que a uno le conviene, solo Dios sabe qué es lo que tiene fíjate, destinado Él para uno, con nosotros, sacrificio, etcétera. nosotros como individuos, mira, primero era como que era un asunto de tú tienes que ser esto para ser exitoso. Si no eres esto, no eres exitoso, no eres nadie, ¿sabes? Era la Un época de que tú paradigma. tienes que ser doctor, tienes que ser tal, si no, no eres Sí. nadie en la vida, ¿no? Después eso cambió. Entonces vino algo que pareciera mejor, pero creo que no lo era tanto. Y era, bueno, no importa lo que, o sea, fíjate la cosa, ¿no? Tan tramposa. No importa lo que tú Uh-huh. quieras ser, lo importante es que tú seas el mejor. Entonces, En lo que claro, haga. tienes la libertad de ser lo que tú quieras, pero tienes que ser el mejor. Pues si no eres el mejor, Uh-huh. no sé. Entonces, Exacto. wow, o sea, esa es la presión que eso significa. Entonces, ¿qué sucede detrás de eso? ¿Mm? Es que el éxito de otro significa tu fracaso, ¿no? Entonces, claro, es muy jodido ser feliz. El tema de estarse comparando con, con el, O sea, con el rating del otro carajo, con el te número, creces creciendo la posición. de que tú tienes que ser el mejor, que si no eres el mejor, fracasas. Eso Uh-huh. significa que cualquier éxito ajeno significa tu derrota. Entonces, claro, así es muy jodido ser feliz. Y fíjate algo, claro, es que no, y fíjate una vaina que es, verga, es bien interesante lo que estás diciendo, que también tácitamente Uh -huh. eso implica un posible caso,
en donde estén enseñando a las personas a ser envidiosas. Y a ser egoístas, ¿Entiendes? claro. Y a ser De egoístas, forma, envidiosas y egoístas. ojo, y de forma ni siquiera mala, o sea, en buenas intenciones tú le dices a tus, o sea, le decían a sus hijos, o nos decían a nosotros que tienen que ser, yo viví bajo esa presión. Digo, tiene que ser el mejor de la clase, el mejor del deporte, Ajá. el mejor de todo lo que hacía. Entonces, de buena intención, te dicen que tienes que ser el mejor, pero creyendo que la felicidad está en ser el mejor. Y tú puedes ser el mejor, y eso no te garantiza la felicidad. Entonces, claro, lo que tú dices, Exacto. al final lo que estás es formándote en una conducta muy egoísta, en una conducta, como tú dices, envidiosa, y coño, es jodido. Uh-huh. O sea, Sí, es muy porque jodido. fíjate, tiene otra particularidad, otra arista, que si se ponen en un plano de competencia para tú ser el más exitoso, o sea, tienes que ser más que los demás. Entonces, digamos, ese éxito tuyo también dependería del fracaso de otro, o de la mediocridad de otro, o Exacto. del segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar de otros, ¿no? Entonces, claro, Mira, sí, bueno, dime. tenemos que hablar de eso. Oye, sí, esto salió espontáneo. Es Sí, primera vez que hablamos, sí, prácticamente que hablamos por una manera que no sea por chat, y fíjate cómo nos conectamos yo le huyo a las cosas así en vivo planificadas. Me gusta más así espontánea. Y fíjate, pero bueno, pero vamos a man, conversar sobre el tema. Yo le dedico, sí, la cárcel, una de las cosas que me dejó la cárcel es la importancia del silencio, que es un lujo hoy en día. así es, man. Lujo. O sea, busca Es un lujo. tratar, Por cómo funcionan las cosas ahorita, sí. es muy difícil. Y el silencio te permite masticar lo que estás comiendo, pensar lo que Ujú. viste, lo que leíste, lo que observaste. Entonces, claro, y en la cárcel obviamente tienes demasiado tiempo en silencio, lo que se traduce en meditación y oración. Ujú. Entonces, bueno, eh, hoy yo creo que es muy importante es casi que el eje principal de mi trabajo, digamos, de educador con los jóvenes, es la importancia de la meditación y la oración. Creo que eso es algo de lo que pudiéramos hablar, ¿no? Y en Sí, base a todas claro, las reflexiones que hoy lanzamos ahí. Eh, claro, pues podemos hablar, sería súper interesante, pues. pero bueno, hermano, si Mira, Loren, ajá, bueno, increíble hablar contigo, increíble, de verdad, porque conecto con tantas cosas interesantes. Me identifico mucho, o sea, mira, yo leí, Loren, te digo, no recuerdo en dónde estaba, yo estaba en Venezuela. uh-huh. ¿Tú estuviste de qué año fue que estuviste preso? Desde el 2014 al 2018. Ok, yo me vine en enero del 2017. O sea, yo en algún momento, en realidad no recuerdo si fue, ¿tú escribiste en la cárcel algún tipo de diario que salió a la luz estando aún preso o no? ¿Salió Escribía después? cartas, escribí varias cartas Cartas, ¿no? y, Que se hicieron públicas algunas. claro, claro, Ok, sí, fue eso. Yo recuerdo que sí, estaba en Venezuela entonces. Fue anterior a enero del 2017 que yo no había salido de Venezuela. Y yo leí, y yo precisamente en ese momento estaba pasando por este proceso de vida familiar, personal, o sea, extremo, que fue todo el 2015 y todo el 2016. Y leí un fragmento, no lo leí completo, leí un fragmento de lo que tú escribiste. Y bueno, o sea, yo me identifiqué muchísimo, ¿entiendes? Fue así como verme reflejado de alguna manera. Claro, yo decía, este chamo está en la cárcel, yo estoy en una cárcel fuera de la cárcel. claro. Este, de situación de la cual Dios me sacó, gracias a Dios, con la fuerza de Dios. Pero te digo, ¿no? Me da mucha nota hablar Okay. contigo ahorita Yo escribí, precisamente por eso, ¿no? Ajá, tú escribías, dime. una de las grandes luchas que tuve en la cárcel
quizás de las más importantes en la tumba fue poder tener un lápiz. Un lápiz, que ese lápiz significaba libertad. Después de que toda mi vida había botado lápices a diestra y siniestra, ¿sabes? Necesitaba un lapicito chiquitico. Cuando logré, qué reto. después pude tener una hoja y después pude tener un cuaderno, que eso tardé más de un año. Escribir significaba salir de prisión. O sea, significaba Claro. celda y subir. Abstraerte por completo, exacto. Salir de ahí, pues. Y Wow. escribía generalmente poesía, ¿no? Y reflexionaba. Entonces, claro, tú además un Pues proceso. yo escribo poesía también, luego te voy a pasar lo que escribo. Pues Ah, publiqué un genial. poemario hace unos años atrás. Cuéntame, cuéntame, te estoy escuchando. Yo tuve ese proceso, ¿no? De Nietzsche, Schopenhauer, ¿no? Hasta San Agustín, ¿no? Sí, ¿sabes? Y tuve todo ese proceso. Hoy es el día de San Agustín, ¿sabías? ¿Cómo? Hoy es el día de San Agustín. Hoy se Ah, celebra a San no, Agustín. no sabía, o sea, Sí, bueno, yo leí las reflexiones de San Agustín, eso fue muy interesante. De las hecho, confesiones, sí. imagínate las cosas de la vida. Años atrás me había hecho un tatuaje que dice, nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. Y es una frase de San Agustín. Es una frase de San Agustín, wow, esa no la conocía. Yo estuve en un seminario agustino cuando tenía 19 años, Ah, sí. porque sí, de adolescente estuve 2 años muy involucrado con la renovación carismática, con una comunidad de los teques, del sacerdote, del padre Torres, y luego entré en el seminario, pero estuve poco tiempo, estuve meses nada más. Pero claro, fue una experiencia maravillosa y yo leí las confesiones de San Agustín, empecé a leer La Ciudad de Dios, que también es uno de los libros más importantes de él, de los 300 y pico que tiene. Pero fíjate, qué sorpresa. No, genial. Bueno, tenemos que Sí, hablar mira, Loren, mejor. sí, y te iba a preguntar algo. El acceso a libros, o sea, que tú pidieras, tú podías decidir, mira, quiero que mi Eso fue una, familiar X me traiga un libro, o sea, por no, ejemplo. o sea, eso Ujú. fue, una cosa tremenda porque, Un proceso. claro, porque obviamente, o sea, para ellos, yo creo que era más fácil meter una pistola que meter un libro, ¿no? Eh, eh, y bueno, yo hice una huelga de hambre en la tumba. Hice una huelga de hambre, ¿Hiciste una huelga de hambre? para poder tener un reloj. Pero no podía tener reloj. Ver- Y poder, entonces la primera cosa que tuve fue una revista de National Geographic, que ahí fue cuando me di cuenta del tema de los colores, pues no había visto otros colores por mucho tiempo. Y Wow, mano. después de mucho tiempo pude tener fue una Biblia, que me la da un padre del SEBIN, un padre del SEBIN que yo siempre dudé si era realmente padre, pero bueno, me dio una Biblia y era la Biblia, pues entonces ahí pues releí, yo de pequeño siempre pues tuve mucha cercanía y mucha inquietud espiritual y bueno, ahí empecé a leerla y bueno, y fue pelea, 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 pelea para poder pasar un libro, entonces me llevaban un libro y tardaba los tipos cuanto le diera la gana para dejar pasarlo, ellos se quedan con ese libro, no se lo revisaban, lo que te revisaban, entonces al principio eran muchos, los primeros libros eran que nada tuviera que ver con política, luego sí pude meter libros de historia, poesía, filosofía, pero bueno, eso fue una lucha, ¿sabes? Entonces, claro, todas esas luchas que parecen que en la vida cotidiana, ¿sabes? Tú no las tienes, ahí son Claro, tienes acceso a lo que quieras. existenciales, ahí son casi existenciales. Entonces, claro, eso te da una perspectiva de la vida interesante, porque a veces uno no disfruta la vida porque ya casi nada te sorprende, ¿sabes? Y esos son procesos que te permiten, ¿no? Como cuando pasas una enfermedad o una crisis profunda dentro de tu vida, te permite apreciar cosas que normalmente parecen sencillas, que parecen un poco significantes. Entonces, eh, yo por eso ando con una sonrisa, ¿ves? Como no, o sea, como no ando con una sonrisa si ya puedo tener líos sin ningún problema, ¿no? Si ya Claro, puedo, no, me imagino que, o sea, tu día a día, o sea, con tu familia, con
salir a caminar, o sea, tener acceso al mundo, que lo que viste fue, o sea, Yo veo, yo fue el veo, más allá, pues, ¿no? yo veo a Loren Gabriel que está ya camina y interactúa más y me da una envidia sana, ¿no? Y es ver cómo se sorprende por tantas cosas, ¿sabes? Cómo cada cosita se Sí, sorprende, cómo cada cosa es espectacular. Y sí, es sí. triste que nosotros, Muy de los niños, pues, claro, claro, que es triste cuando nosotros dejamos de sorprendernos de la vida. así es. Bueno, tú sabes que precisamente creo que el propio San Agustín que citas, decía que uno de los requisitos para hacer filosofía es precisamente tener esa capacidad de asombro, Exacto, la ¿no? capacidad de asombro, Porque, exactamente. porque Eso te lleva a la pregunta. es, Sí, claro, te lleva a la pregunta, o sea, el porqué de las cosas, o sea, por qué sucede esto, o sea, el misterio que esconde la naturaleza de las cosas en general, pues, o sea, y es precisamente una actitud de niño, ¿no? O sea, yo, sí. yo, yo creo que bueno, por eso, mira, la gente a veces extraña, ¿no? Y por eso a veces me cuestionan y me atacan, porque quisieran que yo hablara, no sé, bueno, ¿qué más? Un golpe y no sé qué, y un discurso violento, Ujú, ¿sabes? O sea, la gente se sí. acostumbra a verme encadenado, lleno de sangre, pero, o sea, yo creo que no es tan simple como eso. O sea, Ujú, requiere, requiere la situación de Venezuela requiere una profundidad más allá de la confrontación política, ¿sabes? Y yo tengo ujú, mis convicciones ideológicas y filosóficas claras, ¿sabes? Soy cristiano ujú. católico, ¿sabes? Creo en la familia, creo en la expresión. No lo ando diciendo, lo hago haciendo, ¿sabes? Lo hago, Exacto. no lo digo, lo hago, ¿entiendes? Lo Ahora hace. Es bien, tu día a día, es tu vivencia. yo no puedo decir que, ¿sabes? La lucha contra el comunismo no es discursiva, es de acción. Por eso para mí es más importante hoy, ¿sabes? Ser, tener una familia y ser exitoso en la familia, ¿me entiendes? Que anda pegando gritos en la calle. Claro. Porque Que anda tirando piedra, por si tú lo diría fallas otra persona. en lo micro, no vas a salvar el mundo, ¿sabes? Exacto. Y una de las cosas que me hace no ser comunista es creer en la familia, creer en los valores, creer en la tradición, ¿sabes? Y yo tengo que Claro. ser consecuente, ¿no? En el discurso con la acción. Que es lo que pasa con los socialistas y los comunistas, que no son coherentes ni consecuentes, dicen una cosa y actúan de otra forma. Bueno, nosotros Es correcto. tampoco podemos ser así. Es correcto. Entonces, Es correcto. En todo, ¿no? O sea, ellos, los comunistas y los en socialistas, se todo, contradicen en todo. O sea, no solo en el proceso político que llevan a cabo en una comunidad, en una sociedad, en un país, sino consigo en su mismos, son forma de vida, inconsecuentes. en su En su forma de forma de vida. vida son inconsecuentes. Bueno, eso está a la vista de todos ahorita, ¿no? Pero Pues en un momento no lo estaba y por eso llegó Chávez al poder. exacto. O por eso seguían votando por él a pesar de que, ¿sabes? O sea, ya las señales estaban dadas de que era contradictorio. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de jóvenes chamos de izquierda entrevistados en un canal de televisión, no recuerdo cómo que se llamaba la periodista, y, y hablando del antiimperialismo, la cosa, el marxismo, el leninismo, bla, 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 bla. Y entonces la periodista le dijo, pero tú eres antiimperialista, pero esa chaqueta que tienes puesta no es una chaqueta hecha en los Estados Unidos, o sea, no se supone que tiene, o sea, y se caen en cosas simples, en cosas Claro. básicas, en cosas... Y es la incoherencia y nosotros tampoco podemos caer en eso. Entonces, claro, mira, una de las cosas que a mí me hizo muy triste es saberme muerto prácticamente sin haber podido tener una familia. Y yo Porque siempre, tú pensaste en algún momento que no ibas a salir ahí, pues en algún lo momento pensé se te pasó por siempre, la cabeza, me imagino. de la Exacto. Tú dirías la posibilidad de que yo salga aquí son unos de una en un millón. en un millón, yo estaba claro, o sea, yo Sí. estaba Mira, Lore, claro. Pero tengo 22 segundos. Se va a ir ahorita. Yo sé que la gente se va a quedar con las ganas. Vamos a hablar pronto. Vamos a ver si hablamos sábado.